Tener una información al detalle es en bolsa imprescindible, más en estos tiempos bursátiles que estamos viviendo, que pues cualquier estrategia es vulnerable de cualquier noticia en cualquier momento. Tener identificados los resultados, tener identificados algunos acontecimientos macroeconómicos es imprescindible para buscar esas ventanas de oportunidad en el trading especialmente y también en la inversión en el mercado americano para ser previsor, porque ya hemos visto qué pedazos de gaps en los resultados. Y esto, Investing, con su nueva herramienta Investing Pro, es una manera, un mecanismo donde facilita muchísimo esta tarea. Como yo no soy ningún experto en Investing Pro, aunque lo estoy usando y trasteando, pues he decidido contactar con el equipo y muy amablemente Carlos pues se ha brindado la posibilidad de que nos explique de primera mano todo el potencial real de Investing Pro y cómo por 7 euros al mes o poco más realmente podemos dar un valor añadido y un salto cualitativo en nuestra operativa bursátil. Así que, Carlos, vamos a por ello. Lo primero de todo, muchas gracias, Josep, por la amable introducción, ¿no? Y A ti. por haberme invitado pues, a poder compartir, ¿no? Con todos vosotros un poco, a grosso modo, lo que es Investing Pro, ¿no? Que es la herramienta de, sobre todo, análisis de mercados, análisis fundamental de investing.com y que sobre todo lo que hace es ahorrarnos tiempo a la hora de analizar, a la hora de buscar lo que has dicho, presentaciones de resultados, datos, métricas con funciones de inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero sin enrollarnos mucho, vamos al lío, como se suele decir, ¿no? Y vamos a ir viendo un poco lo que es la herramienta así en general, ¿no? Em, de primeras tenemos lo que son las listas de seguimiento, que es decir, todas las listas que tenemos configuradas en investing.com, podemos acceder a ellas a través de Investing Pro, pero claro, con detalles, en cierta manera, premium, ¿no? Con detalles importantes de valor razonable, que luego veremos un poco más en detalle, métricas, posición, puntuación global, dividendos. em, Podemos añadir todas las métricas que queramos, dependiendo del plan que elijamos, el Pro o el Pro Plus, podemos tener hasta 1200 métricas para añadir, es decir, que podemos configurarlo como nosotros queramos, Qué a locura. través de la deuda, del EBITDA, de los ingresos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y aquí simplemente pues ir creando listas y las vas viendo, etcétera. Bueno. Luego tenemos lo que sería el overview de cada acción, ¿no? Que es la información que vemos de todas las acciones del mundo, ¿no? Y si, por ejemplo, pues cogiéramos una de ellas, me da igual, si queréis, podemos coger Nvidia por poner un ejemplo, ¿vale? Perfecto. Así Bueno, el lo precio ahora conoce mismo, todo el mundo. sí, algo reconocible. Ponemos el precio en dólares, podemos ir cambiando la divisa, depende de dónde, pues, el mercado en el que estemos, ¿vale? Y aquí nos entran pues, los datos de cotización, el precio actual, el cambio diario, que ya está cayendo un 4%, el rango de 52 semanas y vemos de primeras lo que es el valor razonable, que es el valor intrínseco, el fair value, que se diría en inglés, ¿no? Basado en este caso en 13 modelos de valoración diferentes, ¿no? Cada uno de ellos está basado en diversas métricas, ¿no? Y que con las fórmulas y con todos los modelos de valoración y demás, pues nos daría el precio que debería tener esa acción y no el precio que le otorga el mercado en este momento, ¿no? Como vemos ahora mismo, pues prácticamente estaría en un precio justo ahora mismo Nvidia, ¿no? Con lo cual, si hubiera gente pensando en que si tuviera una pequeña corrección más, podríamos entrar. Bueno, pues ahora mismo, tanto los datos de valor razonable, el rango del mercado nos otorga un precio justo ahora mismo para Nvidia, ¿no? Dependiendo de sus datos fundamentales, ¿vale? El objetivo de los expertos lo tenemos aquí también, que es un poco más elevado, 231, por ejemplo, la media de estos 57 analistas, ¿vale? Y ya hemos visto la media de los 13 modelos de inversión, que da 181,46, un 2,2 de desventaja, ¿vale? Podríamos Podríamos. decir, estos 13 puntos, ¿quién, o sea, esto quién lo hace? ¿El equipo de Investing? ¿Lo No, sabes? nosotros tenemos contratados datos de terceros, por así decirlo, ¿vale? Vale, De entidades de prestigio. Al fin y al vale. cabo, tú tienes que entender un Investing Pro como si tuvieras
un terminal Bloomberg de Ujú. bolsillo, al fin y al cabo, ¿no? Para público minorista, porque no todo el mundo Siempre puede digo, pagar. siempre digo que una de las claves de que yo me acabara dedicando a la bolsa es porque tuve la suerte de que cuando empecé en bolsa, que evidentemente no había nada de esto, en el año 99 2000 había el terminal Bloomberg en la Bolsa de Barcelona y vaya, no me sacaba ni Dios de ahí. O sea, pues imagínate, es tal cual lo dices, ¿eh? Me recuerda Claro, mucho a ellos, ¿eh? no todo el mundo, desgraciadamente, tiene los 20.000 euros o los, Una no sé locura, en cuánto precio estará ahora, no tengo ni una idea. locura. Pero una cantidad muy grande, ¿no? Y que no es accesible Sí, para todo el mundo, evidentemente. tal Entonces, cual. al fin y al cabo, tenemos que entender esto como datos de terceros provenientes de terceros, ¿no? De fuentes consolidadas, que si alguno tiene la duda de qué fuentes son, pues podríamos responder a esa pregunta, no habría problema, ¿vale? Vale, Eh, pero que estos datos, al fin y al cabo, vienen de ahí. muy bien. Evidentemente, no todas las acciones cuentan con los mismos modelos, porque no todas las acciones se rigen por Claro, las mismas parámetros. No es lo mismo evaluar Nvidia que, por ejemplo, un rate, ¿no? Que tiene claro, otros tipos de parámetros, con lo cual estos parámetros se ajustan en cierta manera a esas acciones, ¿no? Y que podríamos, si uno nos convence, por lo que fuera, pues mira, podríamos quitar el valor de crecimiento por CFD de 5 años, ¿no? Y al final el promedio se ajusta, con lo cual también podemos personalizar un poco qué este tipo bueno. de detalles, ¿no? Incluso podríamos entrar en cada una de ellas en los modelos de valoración y cambiar los datos por modelos nuestros, ¿no? Eso ya sería, evidentemente, una etapa un poco más superior, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Qué bueno. Em, pero siguiendo así un poco por el recorrido, podríamos ver también el perfil de la compañía, ¿vale? Si no supiéramos a lo que se dedica, los pro tips, que al fin y al cabo es algo muy visual, ¿no? Que es, tú ves verde, rojo, cuanto más verde ves, es que la compañía está mejor, eh, y que nos responden pues a las preguntas o a las métricas fundamentales, pues responden de una manera sencilla, ¿no? O sea, aquí Ujú. si nos centramos, por ejemplo, en estas partes negativas, en estas partes rojas, pues la negociación con un múltiplo elevado de valores EBIT. Bueno, pues sabemos lo que es, lo que significa, dónde se encuentra Nvidia con sus pares, por ejemplo, ¿vale? Aquí la diferencia con Broadcom, por ejemplo, la media del sector o de la media de los pares, por ejemplo, dónde se encuentra, y información acerca de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, y las medias y tendencias históricas. Bueno, nos da un poco más de información, ¿vale? Ah, Lo que es la salud de la empresa, ¿vale? Esto al fin y al cabo es cómo se encuentra la compañía, ¿no? Financieramente hablando, ¿no? Y en 5 sectores diferentes. Uno es lo más bajo, 5 es lo más elevado, con lo cual, en este caso, Nvidia cuenta con un rendimiento excelente, con lo cual tiene riesgo prácticamente cero de tener problemas financieros, ujú. de sufrir un susto, ¿no? Como que se Claro, suele decir en argot de bolsa por problemas financieros, ¿vale? vale. Cada una de ellas, si pinchamos aquí, pues vemos que cada una de ellas tiene una puntuación, ¿vale? Y cada dentro de ellas, pues tiene un montón de métricas que también se le da una puntuación, con lo cual es la media, y podemos Claro. ir viendo la media de cada una de ellas y ver un poco, por ejemplo, en el valor, aquí, por ejemplo, el valor relativo es lo que más está fallando ahora mismo Nvidia, ¿no? Porque, bueno, pues lleva unas caídas, etcétera, etcétera, en las últimas semanas. Bueno. Esto sería en lo que respecta a la salud de la empresa, con lo cual, cuando entramos en el overview de una acción, ya tenemos el desempeño que está teniendo tanto hoy como podemos hacer un clic gráfico así de 5 o 10 años, ¿vale? El valor razonable, que es el precio tanto de analistas como de los modelos, la salud financiera, los pro tips, ¿vale? Y si quieres podemos entrar en el explorador de datos que podríamos también ajustarlo a lo que queramos, ¿no? Ir buscando métricas, ir editándolas a nuestro antojo y ver los datos fundamentales que a nosotros nos importan, pues el PER, la relación PER, el EBITDA, la deuda, el rendimiento de los activos, etcétera. Otra cosa importante, las señales entre pares, entre sus empresas que pueden ser similares, competidoras, ¿no? Pues vemos aquí, claro, la comparativa asusta un poco, ¿no? Como Locos. en la capitalización de mercado de Nvidia con el resto del sector o con los pares, ¿no? Ah, eh, la máximos de son. 52 semanas, pues veríamos lo mismo en valor, por ejemplo, pues aquí tenemos un PER de 54, mientras que los pares tienen menos 15, ¿no? Y el sector un 12. Bueno, aquí viene bien para saber cómo se encuentra una acción con respecto a sus pares y a su sector, ¿no? Y si esta acción está un poco sobrevalorada y los pares o el sector está
un poco mejor de precio, tal vez deberíamos mirar en estas otros tipos para buscar acciones similares a Nvidia que a lo mejor estén más Claro. baratas que Nvidia. Esto va muy bien para, sobre todo me imagino que lo mirará mucha gente que ha hecho la formación, ¿no? Porque nosotros en la formación hacemos mucho hincapié con el análisis técnico de ser muy finos, ¿no? Muy precisos en seleccionar la mejor de las opciones, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo en valores de mucho riesgo, pues ver pues a nivel de caja todo esto de deuda, cómo están, pues porque puede de repente de un día a otro hacer una ampliación de capital y fundirlo. O en este caso, ¿no? En el caso de tener dos o tres valores con una misma estructura técnica y un mismo potencial de beneficio, pues estos variables son súper interesantes para poder afinar un poquito más, ¿no? Es brutal. Sí, aquí se puede afinar dentro de esta pestaña, dentro del overview de cada acción, vemos una comparativa, ¿no? Con empresas similares, ¿no? Que esto lo podemos modificar, podemos cancelar y podemos añadir la acción que nosotros queramos, ¿no? Pues aquí vemos cómo se encuentra Nvidia y cómo se encuentran realmente empresas similares, ¿no? Todas más o menos están parecidas porque todas se encuentran en el rango de ya, todas precio pues ya elevado, a lo mejor con alguna caída, precio justo, con lo cual aquí es ahora mismo difícil encontrar en este sector empresas con, no te digo un gran poder rivalizador, ¿no? Pero que no entremos ahora y que Claro, podamos estar un tiempo, pues bueno, esperando a ver crecer la acción, ¿no? claro. Bueno, tiene un apartado de noticias, un apartado de dividendos, en este caso, pues no es lo más significativo dentro de esta acción, ¿no? Pero nos da información del rendimiento del dividendo, el pago anual, el payout, la racha, cómo ha sido su racha de crecimiento de dividendos, cuándo, es la fecha de los dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte de resultados importante, como sabemos, el 19 de noviembre es cuando presenta, pues bueno, tiene un BPA estimado, beneficio, las previsiones de los analistas con el cambio de tendencia que ha habido últimamente. Esto es interesante, que es cómo se ha comportado la acción en las últimas 10 veces que ha Hostia, qué presentado bueno. resultados. Buenísimo. Con lo cual, aquí dentro de Nvidia hay una tendencia clara, que no se queda quieta. Bueno, la última vez que se ha quedado más o menos quieta fue la última vez en agosto, que cerró un 0,88 negativo, ¿no? Y un Ujú. 0,23 aquí. El resto se mueve en un rango de un 3 y un 5, con lo cual el 19 de noviembre o el 20, no me acuerdo cuándo presenta resultados, si antes o después, supongo que Sí, después. sí, al cierre, sí. Sí, normalmente se cierre, veremos un movimiento en el precio de esta acción, ¿no? Con lo cual podríamos estar pendientes a la hora de tanto posicionarnos si hay una caída, como ver si realmente merece la pena apostar por ella, si realmente creemos que puede haber una subida, fíjate aquí, del 13%, del 8%, si presenta unos resultados y una exploración diferente, ¿no? Qué bueno. Los modelos de evaluación, que es lo que hemos visto antes, que podríamos trabajar con ellos, y yo creo que esto es una parte para un nivel un poco superior, ¿no? Ujú. Aquí veríamos pues la parte fundamental, ¿no? Los resultados de la compañía, pues si vemos los ingresos, tanto en la parte interanual, bueno, vemos aquí los trimestres fiscales, por ejemplo, y se puede ver un poco más claro, el crecimiento que ha tenido Nvidia en los últimos años, el crecimiento, los costes de los ingresos, bueno, el balance, por ejemplo, total, la planta, tal, bueno, un montón de métricas que podemos ir viendo y analizar la acción, ¿no? Vemos la comparativa entre pares que lo hemos comentado antes y el estado de salud de la empresa que también lo hemos comentado antes, Mm. ¿no? Esto sería para todas las acciones dentro del mundo, pues tendríamos esta información, ¿no? Brutal. Eh, y además, o sea, no nos quedamos aquí. En Investing Pro no se queda en solo análisis de acciones, ¿no? Sino que también se centra en búsqueda de nuevas ideas de inversión, ¿no? En este caso, podríamos entrar en la sección de ideas, ¿vale? Que es donde se encuentran, pues, los inversores más conocidos o fondos de inversión, bancos, etcétera, etcétera, donde podemos hacer un filtro por rendimientos o por clases de activos. Y si viéramos, por ejemplo, la cartera de Warren Buffett, pues veríamos el rendimiento histórico de precios, veríamos el resumen de los activos, su cartera, con las mayores participaciones, las mayores compras que ha hecho en los últimos formularios del TCF, pues como compró aquí en este caso United Health.
las mayores ventas, vendió Apple de una manera significativa. Bueno, tendríamos un montón de información para analizar la cartera de estos grandes inversores, ver dónde están posicionados, ver qué han comprado en la última vez y, ¿por qué no?, nosotros intentar, en cierta Claro. manera, copiar, ¿no?, esta estrategia, ¿no? Podríamos copiar una lista de seguimiento y a través de ahí, pues hacer todo el mismo proceso, ¿no? Pero bueno, Otro apartado, a ver, se ha caído aquí, volvemos a... Otra parte interesante sería el filtro, ¿no? Que es un buscador de acciones, es un stock screener. Simplemente, pues, podemos crear nuestras estrategias, guardarlas o nuestros filtros, y aquí simplemente, pues, le podríamos decir las métricas que nosotros queramos, y al fin y al cabo la herramienta nos devuelve aquellas acciones que cumplen con esos criterios, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he dicho que es uno dentro de España, incremento del valor razonable, con una puntuación global, que es la salud de la empresa mayor que 2,5, con lo cual entendemos que es una empresa que no va a tener problemas. Un PER, un ratio PEG. Bueno, en este caso el modelo que tenía aquí era este, ¿no? Y me devuelve aquellas acciones dentro de España que cumplen con estos criterios. Y si cambio el país y pongo otro país, pues me devolvería las acciones de ese país, ¿vale? claro, Eh, en el caso un poco volviendo a los alumnos, ¿no? Que dirán, ostras, ¿y esto cómo lo puedo yo? Pues básicamente es, probablemente puede ser que haya algún valor que sea interesante poniendo los filtros que a nosotros nos interesa. Y entonces lo que hacemos es optimizar el análisis técnico con esto. Es decir, quizá pues hay algún valor que por el momento actual quizá tiene una tendencia técnica que es bajista, pero puede ser que en los próximos días o semanas cambie la tendencia, se ponga alcista y entonces si hemos puesto estos parámetros nos ayuda a identificar cuál puede ser una buena opción para eh, adaptar el técnico con el fundamental, cuál es brutal. sí, aquí también tenemos incluso métricas de técnico, es decir, el índice de fuerza relativa, por ejemplo, el RSI estocástico. Tenemos algunos indicadores técnicos que se pueden introducir dentro de este filtro y que nos puede dar también pistas y mezclar ese fundamental con el técnico, ¿vale? Sí. Luego tenemos un explorador de datos, ¿vale? Que simplemente, pues en este caso, si seguimos con el ejemplo de NVIDIA, buscamos la métrica que nosotros queramos, por ejemplo el PER, y nos da una explicación de qué es el PER, la media de los últimos años, donde se ha encontrado NVIDIA, pues ha estado, normalmente tiene un PER de los 12 meses de 52, bueno, un montón de datos a nuestra disposición para ser un poco más precisos, bucear un poco más en algún detalle concreto que queramos, ¿no? Genial. También tenemos la parte de gráficos, ¿vale? Que es aquí, podemos buscar datos solo de Nvidia para ver cómo es la relación, por ejemplo, de los ingresos con su deuda, por ejemplo, y nos da de un vistazo vemos que los ingresos se disparan y la deuda prácticamente es inexistente, con lo cual estamos viendo que tiene mucha caja disponible, ¿no? Claro. Podríamos ver, por ejemplo, con otra de las grandes, ¿no? Eh, y y vemos esa diferencia, ¿no? Como Amazon también tiene un montón de ingresos, pero sin embargo la deuda sí que crece un poco más, ¿no? Ujú, ujú. En este aspecto. Sí, Bueno, sí, total. podríamos ir jugando, haciendo comparaciones. Evidentemente, cuando más datos metemos, el gráfico se puede complicar un poco más, ¿no? Claro. Y ya entramos en lo que sería, yo creo que las dos joyas de la corona de Investing Pro, ¿no? Si todavía no tenía suficiente con todos los datos que hay, ¿no? Hemos introducido herramientas que funcionan con inteligencia artificial, ¿vale? Y dirá, ¿qué es esto? Que la inteligencia artificial me selecciona las acciones. Sí, no. A ver, es un selector de acciones basado en inteligencia artificial que también tiene una parte humana detrás, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un montón de estrategias disponibles en un montón de países, aquí vemos una lista, yo creo que son como más de 80 estrategias en 30 mercados diferentes, ¿no? Madre mía. Y nos centramos, por ejemplo, en Estados Unidos, todas las estrategias más o menos funcionan igual, ¿vale? En este caso se componen de 15 acciones, hay estrategias de 15 o de 20 acciones, y lo que hace es que cada mes la estrategia, la inteligencia artificial con el ojo humano, en cierta manera, lo que hace es añadir y eliminar acciones dentro de esa estrategia. Es decir, que Joder. el día 1, por ejemplo, de noviembre, la estrategia de titanes tecnológicos, que es la que más retorno, de cierta manera, ha tenido en los últimos años dentro de Investing Pro, ¿vale?
pues añadió Scandis, Canadian Solar, estas empresas, AMD, por ejemplo, que ayer tuvo un crecimiento, si no recuerdo mal, Sí, de casi el importante. 10%. Em, bueno, Oracle, y eliminó de la estrategia que no, cuando hablamos de añadir y eliminar, es porque uno ya ha sacado el rendimiento de todo lo que pensaba de estas acciones. Por ejemplo, aquí Viasat la elimina después de haber ganado un 35%. Vale. Snowflake la elimina después de haber ganado un 19%, porque cree que estas que va a añadir van a mejorar ese rendimiento. No Un porque, poco la rotación, ¿no? Que eso ¿sabes? también hacemos mucho hincapié, ¿no? Rotación de Claro. capital, el buscar, ¿no? El mayor potencial posible a nuestro capital. Qué Y bueno. también hay que tener en cuenta que no es infalible. Y Y eso hay es bueno acciones que verlo. fallan. Es importante verlo, ¿sabes? Hay acciones en las que falla. Quiere decir, en estas acciones las ha eliminado después de haber descendido un 0,2, un 7,6, incluso un 15% con Fortinet, ¿no? Ujú. Aquí podemos ver las acciones que han tenido un mayor o mejor rendimiento, ¿vale? Cuando añadió la estrategia, pues esta acción y cuándo o con dónde se encuentra ahora mismo. Aquellas acciones que ha incorporado ahora mismo, ¿cómo se encuentran? Pues fíjate, no, SanDisk, perdón, pues también tiene un crecimiento del 42% desde el que añadió, está en 37. Y otras pues tienen un 5, un 13%, incluso esta, pues evidentemente, claro, un 24% y aquí todavía la mantiene, ¿no? Mm, Veremos en la próxima rebalanceo si la mantiene o la elimina. qué ¿Qué quiere bueno. decir con esto? Que además de mirar aquí qué añade, qué elimina, nosotros tenemos que hacer nuestro propio análisis, ¿no? Y no dejarnos llevar simplemente porque no que lo diga la inteligencia artificial o que lo diga Claro, Miguelito, ¿no? Sino tenemos que hacer nuestro propio análisis, ¿no? claro. Aquí, como Que- veis, también tiene un En el razonamiento del caso, por qué perdona, elimina un ganador. apuntando esto, en el caso de la gente que habéis hecho la formación, pues recordar que nosotros siempre ponemos el stop loss sobre el estadístico, es decir, que aquí lo ideal sería que esta inteligencia artificial, si sacáis ideas de valores, luego lo pongáis en el gráfico y compréis en base a los parámetros de inversión que ya habéis aprendido. Eso es fundamental, que no os dejéis llevar por el FOMO, no de decir, ah, mira, lo ha dicho, venga, compro a cualquier precio. No, error, Claro muy que hay que importante. hacer aquí un pequeño análisis, ¿no? Em, y al fin y al cabo, bueno, pues, podríamos ver muchísimas más estrategias, ¿vale? Sí, pero está Pero al fin y claro. al cabo, más o menos viendo una, pues vas viendo un poco cómo se desempeñan el Qué resto, ¿no? bueno, qué bueno. Y tendríamos también lo que sería Warren, que es nuestro ChatGPT de finanzas, ¿vale? Donde tú le puedes preguntar lo que quieras de cualquier activo, ¿vale? Y te devuelve la contestación en segundos, analizando pues, esas acciones, ese mercado, forex, criptomonedas, análisis técnico y demás. De hecho, hemos incorporado una nueva herramienta porque sé que esta Investing Pro está centrado más en el análisis fundamental, ¿vale? Mm, Y todas las métricas y todos los fundamentales, y nos faltaba una herramienta, en cierta manera, que apoye el análisis técnico, que ayude al análisis técnico, ¿no? Y lo que hemos conseguido es hacer que Warren pueda analizar los gráficos de un activo determinado. Me da igual que sea un índice, que sea una acción, un par de monedas, una criptomoneda, lo que queráis, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil. Simplemente con ir a cualquier, por ejemplo, si vemos el índice, vemos el S&P 500, me da igual. mm. Veréis que tenéis aquí una parte que pone analizar gráfico, ¿vale? Simplemente le dais y ya está analizando el gráfico del SP 500, viendo qué soportes, resistencias, indicadores técnicos tiene ahora mismo, ¿no? Qué bueno. Dando la evolución. También podemos preguntarle directamente a Guarnier y decirle, hazme un análisis técnico de este activo, etcétera, 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 ¿vale? En un tiempo Qué bueno. determinado, en un intervalo, etcétera. Pero bueno, me gustaría, pues, simplemente si os gusta el análisis técnico, esto lo que puede hacer, en cierta manera, es apoyaros o ayudaros, en cierta manera, en vuestros análisis, ¿no? Mm. Sí, es brutal, tío. O sea, es increíble. Yo cuando escucho estas cosas, digo, es increíble la capacidad de datos y datos y datos que pones ahí. Tecleamos cuatro pestañas, ¿no? Y te sale una cantidad de información
que parece no fácil, ¿no? Y sencillo, pero dices, madre mía, el trabajo que debe haber aquí detrás de programación, es una pasada. Mientras piensa Warren, mira, Y, mira, ahora, de un mira, día, o sea, el análisis técnico del SP500 de un día. joder, Y nos ofrece, pues, bueno, cotiza tal, con una caída hoy del 1%, soporte, resistencia, soporte o caída, el supertrend se mantiene de modo alcista, el MAC ha cruzado línea baja, índice lo ha marcado un máximo bajo, los escenarios de trading, pues, en alcista con entrada, stop, qué tipo de confianza hay, en el ah, tramo bajista, ¿no? Pues, dónde sería el rechazo, el cierre, el stop, ¿no? La gestión de riesgos, cuál sería el soporte vital, ¿no? En este caso, con el Fibonacci, la zona neutra, el patrón a vigilar. Bueno, la disciplina en zona de indecisión es esencial, no operar en el rango qué de... bueno, Ah, me encanta esta lección, bueno, me encanta. Porque refuerza mucho lo que siempre hablamos de que hay que saber no hacer nada, ¿sabes? Y me encanta muchísimo, muchísimo este punto, tío. Qué bueno, qué bueno. y a partir de aquí, bueno, pues simplemente saber que como usuarios gratuitos de Investing Pro, o sea, siempre que os registréis tenéis como 10 créditos gratis o consultas, llámalo como quieras, ¿no? En Warren EA, que este tipo de consultas de análisis técnico consumen 5 créditos, las normales consumen uno de preguntas normales. Y si ya queréis tener más consultas, pues podéis suscribir a Investing Pro, ya sea en la versión básica o en la premium. Que estamos hablando de entre 7 10 euros al mes, o sea, que no es nada, o sea, Y ahora con absolutamente. las ofertas de Black Friday, Cyber Monday y tal, se queda un poco más bajo. Pero sí, sí. Es, O es- sea, es una locura, o sea, es una auténtica locura. Y además, con el enlace que os dejo, además tenéis un 15% más barato aún, o sea que ya hacéis un trading de un 15%. Oye, Carlos, tío, brutal. Muchísimas gracias por, por tu explicación, por acompañarnos también en la formación, que brindáis a los nuevos alumnos esta herramienta para que la testen y la prueben y entiendan, ¿no? Esos primeros pasos. Y nada, tío, seguimos y vamos a por ello. nada, muchísimas gracias a ti, Joseph, y a todo nuestro equipo, ¿no? Sí, Y sí, que claro. ojalá, y que Equipazo, ojalá, vaya. y que ojalá, pues bueno, todo aquel que esté viendo esto y le interese el mundo de las inversiones, la bolsa, análisis fundamental, análisis técnico, pues tanto tú, ¿no? Como en, Ujú. en tu curso, ¿no? Como con esta herramienta, con Investing Pro o incluso en la forma gratuita de investing.com, ¿no? Que también 100%. hay un montón de información ahí, pues podamos ayudar y poner nuestra granita de Mira, de arena, ¿no? sobre todo que la gente vea que la bolsa está respaldada, más allá de lo que los sensacionalismos quieren decir, está respaldada por datos. O sea, no es casino, no es un juego, no es azar, No es sino una que apuesta, todo, no es el casino, no es. exacto, ¿sabes? Sino que está respaldado, está fundamentado, está razonado, que lógicamente tiene sus picos por cosas de euforia y pánico, pero que esto no es ir al casino y estas cosas me encantan porque más que lo demuestra. Así que muchas gracias Investing por el increíble trabajo y muchas gracias a todos por seguir este vídeo y seguimos. ¡Vamos! Gracias, hasta luego. Hasta luego.